La primera vez que mi madre me llamó por teléfono en Navidad, yo tenía 31 años y acababa de firmar los papeles de una mansión de 16 habitaciones. No me llamó para felicitarme. Me llamó porque había visto la noticia en un portal de bienes raíces locales y quería saber si era verdad, si su hija, la que habían ignorado durante 20 años de diciembres, realmente tenía ahora una propiedad que valía más que todos los sueños que ellos nunca tuvieron para mí. Me llamo Isabela Ruiz, y esta es la historia de cómo aprendí que algunas familias no te abandonan porque no te quieren, te abandonan porque no saben qué hacer con alguien que no encaja en la versión de la vida que ellos eligieron. Tengo 34 años, soy arquitecta, vivo sola, de manera intencional, en una casa que diseñé yo misma en las afueras de la ciudad. Tengo una perra que se llama Diciembre, porque el sarcasmo también es una forma de sanar, y tengo una historia que durante mucho tiempo guardé en el fondo de mí como se guardan las cosas que duelen demasiado para mirarlas de frente. Pero ya no. Esa noche de diciembre, cuando sonó la alarma de la mansión a las 2 de la madrugada, yo estaba dormida en el cuarto principal rodeada de cajas sin desempacar. Había comprado la propiedad 3 semanas antes. Todavía no tenía muebles en todos los cuartos. Todavía no había colgado ningún cuadro. Todavía estaba aprendiendo cómo suena el silencio de una casa grande cuando no hay nadie más adentro. La alarma me arrancó del sueño como una mano que te agarra del cuello. Me senté en la cama con él corazón golpeando contra mis costillas y escuché pasos, voces en voz baja, el ruido inconfundible de una puerta que alguien intenta abrir desde adentro porque ya la abrió desde afuera. Llamé a la policía con los dedos temblando, luego me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando, intentando identificar cuántas personas había, 2, tal vez 3, y entonces escuché algo que heló todo lo que quedaba de mí. Una voz que conocía mejor que la mía propia, porque fue la primera voz que escuché en mi vida. Mi madre. Déjenme contarles desde el principio, porque para entender esa noche hay que entender todo lo que vino antes. Crecí en una familia numerosa, mis padres, mis 3 hermanos mayores, 2 tíos que vivían cerca y una abuela que era el centro gravitacional de todos los diciembres de mi infancia. La casa de mis padres en Navidad era un mundo aparte. Luces en cada ventana, música desde la mañana, el olor a canela y algo frito que impregnaba cada rincón. Era una casa que sabía ser feliz cuando quería. El problema era yo. No de manera violenta ni evidente, nada tan dramático como golpes o gritos. Era algo más silencioso y por eso mismo más difícil de nombrar. Era la manera en que mis hermanos tenían historias que contar en la mesa y yo tenía preguntas que nadie respondía. Era la manera en que los regalos de Navidad llegaban para todos y los míos siempre parecían haber sido comprados con prisa, en el último momento, como un trámite que alguien recordó hacer tarde. Era la manera en que mi madre organizaba las fotos familiares y yo aparecía siempre en el borde, ligeramente descentrada, como si el encuadre original no me hubiera incluido y alguien me hubiera agregado después. Tenía 7 años la primera vez que lo noté de verdad. Era Nochebuena, todos estaban reunidos en la sala. Mi hermano mayor estaba contando algo que había hecho en la escuela y todos reían. Yo me acerqué con un dibujo que había hecho para mi madre, un árbol de Navidad con su nombre escrito abajo con letras irregulares de niña pequeña. Esperé a que hubiera un silencio. Extendí el papel hacia ella. Mi madre lo tomó sin mirar, murmuró algo que sonó vagamente a qué bonito, y siguió la conversación con mis hermanos. El dibujo quedó doblado en la mesita de café, lo vi ahí toda la noche. A la mañana siguiente estaba en el cesto de basura. No lloro al recordarlo, hace mucho que ese dolor particular se secó, pero lo cuento porque eso fue el patrón que se repitió durante años con variaciones mínimas. El olvido no como accidente, sino como costumbre, el olvido no como crueldad calculada, sino como algo peor, como indiferencia natural, como si yo fuera parte del decorado y no de la historia. A los 16 años dejé de intentarlo. A los 18 me fui a estudiar a otra ciudad. Nadie me preguntó si tenía miedo, nadie me ayudó a empacar. Mi padre me llevó a la estación de autobús con el motor encendido y el abrazo duró menos de 3 segundos. Mi madre no fue, me dijo que tenía dolor de cabeza. Me fui con una maleta, $300 que había ahorrado trabajando los veranos, y una claridad extraña y fría que a veces se confunde con fortaleza pero que en realidad es solo otra forma de soledad. Estudié arquitectura porque siempre quise construir cosas que duraran, cosas que no desaparecieran, cosas que no te dieran la espalda. Trabajé mientras estudiaba, dormí mal durante años, comí lo que podía permitirme, y fui construyendo, lentamente y con una determinación que venía de un lugar muy profundo y muy oscuro, una vida que era completamente mía. Las Navidades de esos años las pasé de maneras diversas. La primera, sola en mi habitación de estudiante con una pizza y una película de terror, porque me pareció honesto. Las siguientes, con amigas que se habían convertido en familia de una manera que la sangre nunca lo fue para mí. Aprendí que la familia elegida tiene una textura diferente a la familia de origen.
más liviana, más honesta, más parecida al amor que siempre imaginé que debía sentirse. Cada diciembre, durante años, esperaba en algún rincón callado de mí que sonara el teléfono, que alguien de mi familia de origen recordara que existía, que mi madre dijera mi nombre con el calor con que decía los nombres de mis hermanos. El teléfono sonaba a veces en enero, cuando ya habían pasado las fiestas, cuando el árbol ya estaba guardado y las luces apagadas. Sonaba con preguntas prácticas, nunca con mi nombre dicho de esa manera. A los 27 años fundé mi propio estudio de arquitectura, a los 29 tuve mi primer proyecto grande, un complejo residencial que ganó un premio regional y que apareció en 3 revistas del sector. A los 31 compré la mansión. La mansión era una propiedad histórica a 40 minutos de la ciudad donde crecí, 16 habitaciones, jardines descuidados, una chimenea de piedra en cada planta principal y una historia de 120 años que pedía a gritos ser restaurada. La compré como proyecto y como declaración, no sé cuál de las dos razones pesó más. La noticia salió en portales locales con mi nombre y mi foto, y entonces, por primera vez en más años de los que puedo contar, mi familia recordó que existía. Mi madre llamó primero, luego mis hermanos, luego tíos que no habían pronunciado mi nombre en una década. Las llamadas tenían un tono particular que yo reconocí de inmediato porque soy arquitecta y entiendo las estructuras aunque sean emocionales. Eran llamadas de edificios sin cimientos, brillantes por fuera y vacías por dentro. Llamadas de personas que de repente veían en mí algo que podían usar. Respondí con cortesía, no con calidez. Aprendí hace mucho tiempo la diferencia. Mi madre me propuso que celebráramos la Navidad ese año en la mansión, una reunión familiar, como antes, como siempre, usó esa palabra, siempre, con una ligereza que me dejó sin aire por un momento, como si hubiera un siempre entre nosotras, como si hubiera habido un antes que valiera la pena repetir. Le dije que lo pensaría, no lo pensé, dejé que el silencio respondiera por mí. Diciembre llegó, yo estaba en la mansión, sola, en medio de las obras de restauración, había decidido pasar las fiestas allí, rodeada de paredes que estaban siendo devueltas a su forma original, porque había algo en eso que me parecía paralelo a lo que yo misma había estado haciendo durante años. Y entonces, a las 2 de la madrugada del 24 de diciembre, sonó la alarma. La policía llegó en 12 minutos, encontraron a 3 personas en el interior. Mi madre, mi hermano mayor y su esposa, habían entrado por una ventana lateral que todavía no tenía el sistema de seguridad actualizado. Mi madre llevaba una linterna, mi hermano llevaba su teléfono con la cámara encendida. No habían ido a robar objetos, habían ido a documentar, a grabar, a recorrer cada habitación con la cámara como si la propiedad fuera suya, como si tuvieran algún derecho sobre ese espacio solo por compartir mi apellido. Cuando los vi en la sala principal, iluminados por las linternas de los policías, mi madre me miró con una expresión que reconocí perfectamente porque la había visto toda mi vida. No era culpa, era expectativa, la expectativa de que yo resolviera esto, de que yo los protegiera, de que yo, como siempre, absorbiera el problema y lo hiciera desaparecer para que ellos pudieran seguir siendo cómodos. La primera vez en mi vida que vi a mi madre pedir perdón fue esa noche, pero no me lo pidió a mí, se lo pidió al policía que le estaba explicando sus derechos. No retiré los cargos de inmediato, los dejé pasar esa noche en la comisaría, no por venganza, sino porque necesitaba que hubiera consecuencias reales, necesitaba que por primera vez en mi historia familiar algo tuviera peso, algo no pudiera borrarse con un gesto vago o con el silencio de siempre. Al día siguiente fui a hablar con mi madre, sola, sin testigos, le pedí al oficial que nos dejara 5 minutos, me senté frente a ella en esa sala fría con paredes de concreto y la miré durante un tiempo que no supe medir. Luego le hablé, sin gritar, sin llorar, con la voz de alguien que ha decidido por fin decir en voz alta lo que ha cargado en silencio durante demasiado tiempo. Le hablé del dibujo del árbol de Navidad, le hablé de las fiestas que pasé esperando un mensaje que nunca llegó. Le hablé de la estación de autobús y del abrazo de 3 segundos y del dolor de cabeza que le impidió ir a despedirme. Le hablé de cada diciembre olvidado, de cada enero en que el teléfono sonaba tarde y vacío. Le hablé de la niña que fui y que nunca entendió que había hecho mal para merecer ese olvido. Mi madre me escuchó, por primera vez en mi vida, me escuchó completa, sin interrumpir, sin desviar la mirada, y cuando terminé, su cara tenía algo que nunca le había visto, no sé si llamarlo arrepentimiento, era demasiado tardío y demasiado pequeño para ese nombre, pero era algo. Me dijo que no sabía cómo explicarlo, que siempre había sentido que conmigo las cosas eran diferentes, pero que nunca entendió bien por qué, que me había visto crecer fuerte y pensó que no me necesitaba, que la fortaleza que yo mostraba la había convencido de que estaba bien, de que no necesitaba lo que sí le daba a mis hermanos. Y ahí estaba, la explicación más devastadora de todas,
que mi manera de sobrevivir su abandono había parecido tan sólida que ella la interpretó como independencia, que me había dejado sola porque me veía capaz de estar sola, sin entender que esa capacidad no era natural sino construida, ladrillo por ladrillo, en el espacio que ella dejó vacío. Retiré los cargos esa tarde, no por ella, por mí, porque cargar con ese proceso legal era cargar con ellos, y ya había cargado suficiente. Les pedí que no volvieran a la mansión sin invitación, no de manera agresiva, de manera definitiva, que es diferente, la firmeza no necesita volumen para ser real. Esa noche, la nochebuena del año en que todo cambió, la pasé sola en la mansión, encendí la chimenea de piedra del salón principal, saqué una botella de vino que había guardado para una ocasión importante, dejé que Diciembre, mi perra, se acurrucara a mis pies, y me quedé mirando el fuego durante horas, pensando en todas las navidades que habían pasado antes de esa. En todos los diciembres que esperé algo que no llegó, en la niña con el dibujo del árbol y el nombre escrito con letras irregulares. La mansión quedó terminada 16 meses después. Es uno de los proyectos de restauración más hermosos de mi carrera. Cada habitación tiene una historia que conté con mis manos, con mis decisiones, con mi visión de lo que algo roto puede volver a ser. Hoy vivo parte del tiempo allí, la otra parte en mi casa de las afueras. Diciembre corre por los jardines que restauré con el mismo cuidado que me dediqué a mí misma durante años. Mi madre me escribió una carta el año pasado, una carta de verdad, en papel, con su letra que reconocería en cualquier parte porque es la misma letra de las etiquetas de los regalos de Navidad que siempre llegaban tarde y sin mucho pensamiento detrás. En la carta me decía cosas que yo ya no necesitaba escuchar para estar bien, pero que de todas maneras llegaron a algún lugar adentro y se quedaron ahí, quietas. Le respondí, breve, sin promesas que no pudiera cumplir, sin puentes que no estuviera segura de querer cruzar, solo con la verdad de que estaba bien, que había construido una vida que era completamente mía, y que el perdón, si llegaba, llegaría a su propio tiempo y en sus propios términos. Diciembre llegó de nuevo este año. El teléfono sonó el 24 por la mañana. Era mi madre. Me dijo Feliz Navidad con una voz que sonaba a esfuerzo y a algo que quizás, debajo de todo, era real. Le dije gracias. Le dije que estaba bien, y colgué con suavidad. Luego salí al jardín de la mansión con una taza de café, con el frío de diciembre en la cara y los árboles llenos de escarcha, y me quedé ahí parada un momento, mirando la fachada de piedra restaurada, esa casa que eligió seguir en pie después de más de un siglo. Y pensé que a veces las personas somos como esas casas, que el abandono nos deja grietas, que las grietas, si no las atiendes, se convierten en ruinas, pero que si decides restaurarte, si tienes la valentía de elegirte a ti misma cuando nadie más lo hizo, puedes llegar a ser algo más sólido, más hermoso y más tuyo que cualquier cosa que habría sido si nunca te hubieran roto.